A los 50 años, Lucía ya no buscaba amor. Buscaba silencio, para no sentirse sola. Pero un día, un hombre entró en su pequeño café en Madrid, y sin tocarla, sin prometer nada, despertó una parte de ella que llevaba años dormida. No era joven, no era perfecto, y precisamente por eso, la sociedad decidió que ese amor era imperdonable. Las miradas cambiaron, las puertas se cerraron, y Lucía tuvo que elegir entre seguir siendo aceptada o volver a sentirse viva. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, quédate, porque esta no es solo una historia de amor. Es la historia de lo que ocurre cuando una mujer de 50 años se atreve a elegir su felicidad. A los 50 años, Lucía había aprendido a vivir entre sombras y luces. Sus mañanas comenzaban temprano, con el aroma del café recién hecho llenando su pequeño local en una calle tranquila de Madrid. Cada taza servida era un gesto de normalidad, de control, de sonrisa forzada frente al mundo, mientras su corazón escondía historias que nadie podía imaginar. Nadie sabía que, detrás de cada gesto amable y cada conversación ligera con los clientes, había un silencio pesado, una soledad que parecía haberse instalado en su piel. Había aceptado, o al menos fingido aceptar, que la vida después de los 50 podía ser tranquila pero vacía, sin sorpresas, sin amor. Lucía caminaba entre las mesas con pasos medidos. Sus ojos escaneaban cada rostro como si buscara algo que ni ella misma sabía definir. Las palabras de su madre, repetidas durante años, resonaban en su cabeza. La vida no siempre da lo que esperamos. Querida, aprenda a conformarte. Pero había algo en su interior que se negaba a conformarse. Cada tarde, al cerrar las persianas del café y apagar la luz del escaparate, sentía como el peso de la ciudad caía sobre sus hombros. La soledad no se veía, pero se sentía, densa y silenciosa, como una niebla que se pegaba a la piel. Un día, mientras reorganizaba los tazones y las cucharas con la rutina mecánica que había hecho suya, la puerta del café se abrió. Un hombre entró con pasos firmes pero discretos. Su mirada parecía medir cada rincón del local, como si buscara algo más allá del simple café. No era joven, ni su presencia era espectacular, pero había en él una quietud que llamaba la atención, un tipo de seguridad que no necesitaba palabras para imponerse. Lucía lo miró con la costumbre de quien ha visto pasar muchas caras, y aún así algo dentro de ella se tensó. Ese hombre parecía contener historias de soledad que resonaban con las suyas. Se sentó en una mesa junto a la ventana y pidió un café sin mirar a nadie más. Lucía le preparó la bebida, y cuando se la llevó, sus manos rozaron apenas la suya. Un instante mínimo, pero suficiente para que una chispa de algo olvidado se encendiera en su pecho. No era amor todavía, no podía ser. Era reconocimiento. Era ver en otro humano la misma fragilidad que uno ha aprendido a ocultar. Y en ese reconocimiento, algo empezó a cambiar. Los días pasaron, y él se convirtió en un visitante constante, pero sin palabras de más. Observaba, escuchaba, y a veces intercambiaban pequeñas frases que parecían triviales para cualquiera, pero para Lucía eran como hilos que conectaban su soledad con otra alma que también parecía cargada de cicatrices invisibles. Cada conversación era un descubrimiento, cada silencio compartido un refugio. Madrid seguía su ritmo afuera de las ventanas, ajeno a lo que sucedía dentro del café, pero para Lucía, cada tarde se volvía un campo donde los sentimientos olvidados luchaban por aparecer. Una tarde, mientras limpiaba el mostrador y se perdía en sus pensamientos, él dijo algo simple, casi imposible de olvidar. La soledad no siempre se nota, pero pesa. Lucía no respondió de inmediato. Solo lo miró, y por primera vez en años, sus ojos no estaban vacíos. Había algo en esa frase que atravesó la barrera de su rutina, algo que la hizo recordar emociones que creía enterradas. No era un amor súbito, no era una pasión explosiva. Era la lenta revelación de que todavía podía sentir, que todavía podía necesitar y ser necesitada. Al principio, Lucía se resistió. Se dijo a sí misma que no podía dejarse llevar por un vínculo tan inesperado, que a su edad las emociones profundas podían ser peligrosas. Pero la psicología humana tiene formas sutiles de demostrar lo que necesita. Cada pequeño gesto, cada mirada compartida, comenzaba a dibujar un mapa invisible que los unía. Lucía se encontró esperando la llegada de él sin darse cuenta, anticipando su presencia, encontrando significado en los gestos más simples. Y mientras Madrid continuaba con su ritmo implacable, el pequeño café se convirtió en un santuario secreto donde dos almas se reconocían sin palabras. Las semanas siguieron pasando,
y Lucía empezó a notar la reacción del mundo exterior. No de todos, pero sí de algunos. Comentarios discretos de vecinos curiosos, miradas inquisitivas que intentaban leer lo que no se decía. La sociedad tiene reglas no escritas, y amar después de los 50 parecía romperlas todas. Pero Lucía ya no podía ignorar lo que su corazón le decía. La ciencia de la mente humana explica que la conexión emocional, cuando se sienta auténtica, supera cualquier presión social. Y eso es exactamente lo que experimentaba ahora. Cada mirada de Andrés, cada sonrisa silenciosa, alimentaba su necesidad de autenticidad, su deseo de sentirse viva. Una noche, cuando las luces de café se apagaban y las calles de Madrid brillaban con los faroles, Andrés se acercó y dijo algo más que palabras, un tipo de comunicación que solo ocurre entre quienes entienden sin explicación. No tienes que fingir nada conmigo. Lucía sintió un temblor en todo el cuerpo. Durante años había interpretado la vida como un escenario donde debía actuar, ocultar su vulnerabilidad, y ahora, alguien veía más allá de su fachada. La emoción la desbordó, y por primera vez lloró sin miedo, sin vergüenza, con la sensación de que la vida aún tenía espacio para milagros silenciosos. Mientras esa noche avanzaba, la historia de Lucía y Andrés no era de amor convencional. Era de reconocimiento humano, de validación emocional, de la sensación de que aún se puede elegir sentir, incluso cuando la sociedad espera resignación. Cada día juntos, aunque silencioso, era un acto de rebeldía contra la rutina y las expectativas. Y aunque el mundo exterior todavía podía juzgar, ellos encontraban su propio ritmo, su propio refugio en un café olvidado por la multitud pero lleno de emociones genuinas. Lucía comprendió lentamente que la vida no termina en la invisibilidad de los años, que la mente humana tiene una capacidad infinita de abrirse al amor, a la confianza, al cuidado mutuo, que lo que importa no es lo que otros piensen, sino la intensidad de lo que uno permite sentir. Y así, capítulo tras capítulo de silencios compartidos y palabras mínimas, su corazón comenzó a reconstruirse. Madrid seguía con su ritmo urbano implacable, pero dentro del pequeño café, dos almas de mediana edad descubrieron algo que nadie les podía quitar: la autenticidad de sentirse vivos, conectados, reconocidos. Lucía nunca había imaginado que elegir seguir a su corazón pudiera traer tanto peso sobre sus hombros. Madrid seguía con su bullicio cotidiano, ignorante del pequeño drama humano que se desarrollaba en un café casi escondido. Cada día que pasaba con Andrés era un desafío silencioso, un acto de valentía que la alejaba de las expectativas sociales y la acercaba a la autenticidad que siempre había buscado. Pero el mundo tiene ojos que observan y opiniones que se escuchan sin necesidad de palabras. La primera reacción llegó lentamente, como un rumor que se filtra por las esquinas de la ciudad. A esa edad, decían unos, con él, susurraban otros. Incluso algunas amistades de años comenzaron a distanciarse, mostrando que la comodidad de la aceptación siempre había sido más importante que la emoción real. Sin embargo, Lucía aprendió algo que nadie le había enseñado. Perder la aprobación de los demás era menos doloroso que perderse a sí misma. Su mente, condicionada por años de juicio social, se resistió al principio, pero el corazón, que no entiende de reglas, persistió. Una tarde, mientras la luz dorada del atardecer llenaba el café, Andrés le tomó la mano con suavidad. Sus ojos, llenos de la misma soledad que Lucía había sentido por décadas, reflejaban comprensión y ternura. «No tienes que esconder quién eres para agradar al mundo», le dijo. La simpleza de sus palabras rompió las barreras de años de miedo y reserva. Lucía entendió entonces que el amor no se trataba de perfección, ni de edad, ni de aprobación social. Se trataba de ser reconocido, de sentirse visto, valorado, aunque el mundo entero decidiera mirar hacia otro lado. Con el tiempo, la rutina silenciosa de café se transformó en un espacio de conexión genuina. No había gestos grandiosos ni declaraciones dramáticas. Todo era sutil, humano, profundamente real. Compartía miradas, pequeñas risas y gestos que hablaban más que cualquier palabra. La psicología detrás de esa intimidad demuestra que los momentos mínimos de reconocimiento mutuo generan más satisfacción emocional que los grandes eventos públicos. Lucía y Andrés experimentaban eso todos los días, un amor que no necesitaba ser comprendido por nadie más que ellos mismos. Sin embargo, la sociedad no perdonaba con facilidad. Una tarde, mientras caminaban por las calles estrechas de Madrid, las miradas de curiosidad y juicio se hicieron palpables. Algunos susurraban, otros señalaban, y el silencio de otros era aún más pesado. Lucía sintió por primera vez la presión completa del mundo exterior.
Fue un momento de conflicto interno, continuar con el corazón abierto o retroceder para encajar. Y fue ahí donde comprendió una lección vital. El verdadero coraje no reside en enfrentar al mundo, sino en enfrentarse a uno mismo y sus propios temores. Decidió seguir adelante. Con cada paso, con cada decisión silenciosa, afirmaba que su vida, su alegría y su capacidad de amar no dependían de la aprobación ajena. Andrés, siempre a su lado, era un reflejo de esa misma verdad. Juntos aprendieron que la autenticidad puede ser un acto revolucionario en un mundo que exige conformidad. Su vínculo creció, no por necesidad ni comodidad, sino por elección consciente, basada en el respeto, la empatía y la pasión compartida de sentirse vivos. El clímax de su historia llegó cuando el café, testigo de su crecimiento emocional, se convirtió en un lugar donde otras personas comenzaron a notar que el amor verdadero no tiene edad ni reglas. Los pequeños gestos entre Lucía y Andrés inspiraban silenciosamente a quienes los observaban. Una sonrisa compartida, una mano sobre otra, una mirada que decía «estoy aquí contigo». Madrid, con todo su ruido y expectativas, se transformaba alrededor de ellos en un lienzo donde el amor genuino podía pintar su propio color. Y así, lo que comenzó como un encuentro casual se transformó en un lazo profundo, imposible de ignorar o de disolver. Lucía comprendió que el juicio social no tenía poder sobre su felicidad, que la verdadera libertad residía en vivir según su propio corazón, que los vínculos más valiosos no siempre son aprobados, pero sí profundamente sentidos. Cada decisión, cada día compartido, era un acto de valentía silenciosa, de desafío a la norma, de celebración del amor humano en su forma más pura. Finalmente, la historia de Lucía y Andrés no fue solo un relato de romance tardío, sino una lección de humanidad. Amar cuando el mundo no espera que lo hagas, desafiar los prejuicios con dignidad y permitir que el corazón guíe las elecciones más importantes. Su vida juntos se convirtió en un testimonio de que la autenticidad y la conexión emocional son el verdadero motor del alma humana, y que nunca es demasiado tarde para sentirse realmente vivo. El amor no tiene edad. No importa lo que diga la sociedad, ni los prejuicios que intenten detenernos. La verdadera valentía no está en cumplir expectativas ajenas, sino en escuchar al corazón y permitirnos sentir, amar y conectar con otra persona de manera auténtica. Perder la aprobación de otros nunca será tan doloroso como perderse a uno mismo. Cada momento de conexión genuina, cada gesto de cuidado y cada elección por la propia felicidad transforma la vida en algo significativo. Nunca es tarde para volver a sentirse vivo y permitir que la emoción guíe nuestras decisiones.